Bienvenidos a esta inmersión. Hoy nos metemos de lleno a un siglo, Pues caótico y fascinante. El 19, en Iberoamérica, el momento en que nacen las naciones que conocemos hoy. Tenemos un montón de material que nos habla de cómo pesaba la colonia, de las guerras de independencia que fueron durísimas y de los retos gigantescos para armar países nuevos, Desde México hasta Argentina, pasando por Perú, Brasil. Uf, un periodo clave, sin duda. Exacto. Nuestra misión hoy es entender de dónde vienen realmente estas naciones. O sea, qué tanto se quedó del pasado español y portugués y qué se rompió para siempre. ¿Por qué fue una época tan violenta pero también tan fundacional? Y arrancamos con una pregunta que me parece clave. Porque las fuentes sugieren que antes de la crisis de principios del 19, como que no había una idea clara de nación separada. No como la entendemos hoy, al menos. Justo. Entonces, ¿cómo pasas de ser parte de un imperio enorme a formar países distintos, casi de la nada? A ver, vamos a desempacar esto. Exacto, para agarrarle la onda al punto de partida, hay que entender que la monarquía hispánica no era un bloque sólido uniforme, como a veces pensamos. Sí, el rey tenía la última palabra, en teoría, pero en la práctica había muchísima negociación, Los poderes locales, la nobleza, tenían su peso. Fíjate, hasta los virreyes tenían visiones distintas. En Perú, por ejemplo, tenías a un Toledo que quería básicamente reconquistar todo, reorganizando a la fuerza a la población indígena y, bueno, hasta ejecutando al último inca, Túpac Amaru. Una mano dura. Durísima. Pero otros, como un tal Matienzo, pensaban distinto. Decían que la clave era apoyarse en los encomenderos, no los españoles con tierras e indígenas a cargo. Incluso proponía crear una nobleza local. O sea, no había una sola línea para nada. Y ahí entran los criollos, ¿no? Esa identidad americana que ya se sentía. Como que iba surgiendo. Claro. Las fuentes dicen que se sentían como arrinconados y abatidos, muchas veces chocando con los españoles peninsulares. Los gachupines les decían en algunos lados. Pero ojo, eran súper importantes. Hay relatos, como uno de Chile que mencionas, donde después de un desastre militar por culpa de gobernadores europeos, pues inexpertos, Ineptos, sí. tuvieron que ser los soldados criollos los que salvaron el pellejo. Ahora, las famosas reformas borbónicas del siglo XVIII. ¿Cómo movieron el tablero? Porque se mencionan como un antes y un después, ¿verdad? Totalmente. Fueron un parteaguas. Los Borbones llegaron con otra mentalidad, mucho más centralista, más de controlar todo desde Madrid, más secular también. Empezaron a ver a América ya no tanto como reinos hermanos bajo un mismo rey, que era la idea de los Austrias, sino más bien como simples colonias. Para explotar, básicamente. Exacto, para explotar económicamente. Y aquí viene lo interesante. Al intentar centralizar y quitar poder a los grupos locales, excluyendo a los criollos de los puestos importantes, atacando los privilegios de la iglesia como no pagar ciertos impuestos o quitarle propiedades, pues lo que lograron fue romper la base de la lealtad. Se dieron un balazo en el pie, digamos. Sí, fue como cortar la rama donde estaban sentados. Ya Montesquieu, este pensador francés, criticaba esa visión de España de solo sacar oro y plata, diciendo que al final ni les convenía, porque todo lo manufacturado lo compraban fuera. Y además, como apunta un historiador importante, Pichman, hay una paradoja curiosa. ¿Cuál? Que las mismas estructuras administrativas que impusieron los españoles, las audiencias, los virreinatos, aunque a veces no respetaran divisiones antiguas o lógicas locales, sin querer fueron creando regiones con cierta cohesión interna, como mini-estados o formaciones protoestatales, dice él. Y esas serían, después, la base de los nuevos países. O sea, qué locura, las mismas divisiones que impuso el imperio, hechas para controlar mejor, terminaron siendo como los moldes para las futuras naciones independientes. Una consecuencia totalmente inesperada, sí. Bueno, y si esas reformas tensaron la cuerda, ¿qué fue lo que la rompió? El detonante final fue la crisis de 1808. Las abdicaciones de Bayona. Ah, claro, cuando Napoleón básicamente secuestra a la familia real española. Exacto. El rey Carlos IV y su hijo Fernando VII entregándole el trono a Napoleón Bonaparte. Un escándalo, algo nunca visto, totalmente ilegítimo para la gente de la época. Se sintió como una traición terrible. Y esto crea un vacío de poder brutal.
lo que llamamos vacatio regis Rey ausente. y vacatio legis, Ley ausente. porque si no hay rey legítimo, ¿quién manda? ¿A quién obedecen los funcionarios, los virreyes? Esa era la pregunta del millón. El sistema se quedó sin cabeza. Y de ese vacío, ¡pum!, surgen las juntas de gobierno por todos lados, tanto en España como en América, diciendo, no reconocemos al rey francés José Bonaparte. Exacto. Y se basan en una idea bien arraigada en la tradición hispánica, el pactismo. Explícanos eso del pactismo. Es la creencia de que el poder no viene solo de Dios al rey y ya, sino que hay una especie de pacto, un acuerdo entre el rey y sus pueblos. Y ojo, aquí pueblos no significa toda la gente como individuo, sino principalmente las ciudades importantes, con sus cabildos, sus ayuntamientos. Eran como las entidades políticas básicas. Entiendo, las corporaciones. Justo. Entonces, la lógica era, si el rey falta, si rompe el pacto o desaparece, ¿a quién regresa el poder, la soberanía? Pues a los pueblos, a esas ciudades que se sienten con derecho a autogobernarse mientras el rey no esté, o hasta que regrese el legítimo. Fascinante. Y es fascinante también porque vemos nacer la opinión pública moderna en ese momento. Hay una explosión de periódicos, panfletos, debates en cafés, en reuniones llamadas tertulias. La política sale a la calle, se discute todo. Y en medio de todo este revuelo, de esta efervescencia, aparece la Constitución de Cádiz de 1812. Las fuentes la pintan como algo súper influyente. ¿Por qué fue tan importante? Tuvo un impacto gigantesco, de verdad. Proclamaba cosas revolucionarias para la época en el mundo hispánico. ¿Cómo qué? Pues que la soberanía reside en la nación, no en el rey. Establecía libertades individuales, imprenta, por ejemplo, un gobierno representativo con división de poderes y, muy importante, intentaba quitar los privilegios de grupos como la nobleza o la iglesia. Bueno, limitar los fueros. Se aplicó en las partes de América que seguían leales a España, como en Nueva España, México, en Perú, y hasta los rebeldes, los insurgentes, copiaron muchas de sus ideas para sus propios proyectos. Pero mencionas que tenía una ambigüedad. Sí, y este es un pero grande. Tenía una ambigüedad clave. Usaba palabras viejas, tradicionales, como nación o cortes, para ideas muy nuevas, muy modernas, muy liberales. Y claro, no todos entendían lo mismo. Para muchos americanos, la nación española seguía siendo como una federación de reinos y provincias, cada una con sus derechos históricos. Para los liberales españoles más radicales en Cádiz, era más bien una unión de individuos iguales ante la ley. O sea, distintos conceptos bajo la misma etiqueta. Exacto. Esa tensión entre una visión más tradicional, pactista, y una más moderna, liberal, individualista, va a ser fuente de muchísimos conflictos después. Entiendo. Y también se da un cambio de identidad fuerte, ¿no? Mencionabas que antes eran españoles americanos, se sentían parte de la monarquía, pero con su toque local. Sí, era una identidad dentro del imperio. Pero ahora, con la guerra, se vuelven simplemente americanos contra españoles. La cosa se polariza. Sí, la guerra misma obliga a trazar esa línea. ¿Estás conmigo o contra mí? No hay mucho espacio para grises. Y para justificar la lucha, se desempolvan viejos argumentos sobre la brutalidad de la conquista, la famosa leyenda negra, como diciendo, miren, estos españoles siempre han sido opresores y ahora lo vuelven a hacer, al negarnos nuestros derechos. Se usa la historia con fines políticos. Totalmente. La idea de americanidad, que antes era más bien una defensa cultural frente a Europa, como diciendo no somos inferiores, tenemos nuestra propia valía, ahora se convierte en bandera política, en estandarte de la independencia. Aunque siendo sinceros, como dicen las fuentes, las élites criollas culturalmente no eran tan distintas de las españolas. Compartían idioma, religión, costumbres. La diferencia se construye más en el pleito político y militar que en una base cultural radicalmente diferente en ese momento. Vale. Entonces, logran la independencia militarmente, después de años de guerra brutal en muchos casos. Pero ahora viene lo bueno, o lo difícil. ¿Cómo armas una nación donde antes no la había tan clara?
Las fuentes insisten mucho en lo difícil que fue esto, porque no tenían esos elementos que unían a las naciones europeas, como un idioma distinto al del antiguo colonizador, o una etnia única o fronteras súper antiguas. Justo ahí está el meollo del asunto, el gran desafío. La nación moderna en Iberoamérica, en muchos casos, no nace tanto de una identidad cultural preexistente y homogénea, sino que es más bien una construcción política, un proyecto. Es el resultado de pactos, a veces muy frágiles y conflictivos, entre esos pueblos, recuerda, ciudades, regiones con sus cabildos, que ya existían y tenían su propia identidad local o regional muy fuerte. Esa identidad local es la base de todo, es lo que realmente sentía la gente. O sea, primero venía la lealtad a tu ciudad, a tu provincia. Exactamente. El caso del Río de la Plata es clarísimo, ¿no? Buenos Aires quiere ser la heredera del poder del virrey sobre todo el territorio, mantener la unidad del antiguo virreinato bajo su mando. Pero las provincias le dicen, nanay, nosotros también somos soberanas, y se resisten. Terminan formando estados provinciales separados que luego, con mucho esfuerzo y conflicto, se confederan. La fragmentación es la norma al principio en muchos lugares. Y en este escenario tan fragmentado, tan localista, ¿qué onda con las poblaciones indígenas? Se les menciona bastante en las fuentes, y no como simples espectadores pasivos. Para nada pasivos. Jugaron un papel complejísimo y súper importante. Hay que quitar esa idea de que fueron solo víctimas o espectadores. Participaron activamente en un montón de luchas, desde las primeras juntas hasta las guerrillas independentistas que duraron años. Las fuentes hablan de rebeliones grandes en Huánuco y Cusco, en Perú, que movilizaron a miles, y de las guerrillas del Alto Perú, hoy Bolivia, como las de Sicacica y Ayopaya, donde había líderes indígenas y mestizos luchando junto a criollos, aunque a veces también había tensiones y conflictos entre ellos, claro. Defendían sus propios intereses, sus comunidades, su forma de ver el mundo. Y después de la independencia, ¿qué pasa con ellos? Pues la cosa se complica mucho. Por un lado, siguen siendo la base económica en muchos países andinos, por ejemplo. Pagan tributos que los nuevos gobiernos criollos, irónicamente, mantuvieron porque necesitaban el dinero. Sigan trabajando la tierra. Pero por otro lado, las nuevas leyes liberales que buscaban crear ciudadanos individuales iguales ante la ley empiezan a atacar sus tierras comunales, queriendo dividirlas y privatizarlas. Y los siguen excluyendo en gran medida de la participación política real. Una situación muy contradictoria. Muy contradictoria, pero también demostraron una capacidad de resistencia brutal y de jugar sus cartas en los pleitos internos entre los criollos. No eran actores pasivos. Hay ejemplos como en Bolivia con un dictador terrible, Melgarejo, donde las comunidades indígenas lo ayudaron a derrocar a su predecesor a cambio de que les devolvieran las tierras que les habían quitado. Y lo cumplieron. Sabían negociar y defender lo suyo. Interesante. Ya más tarde, lamentablemente, en la segunda mitad del siglo XIX, llegaron con fuerza de Europa esas ideas racistas científicas, el darwinismo social malentendido, que justificaron políticas aún más duras contra ellos, de despojo y asimilación forzada. Qué triste. Y con todo este poder fragmentado, con gobiernos centrales débiles, con conflictos por todos lados, aparece la figura del caudillo, que a veces se pinta como el típico dictador local, el hombre fuerte a caballo. No, eran solo eso. Se anclaba en redes de lealtad locales, clientelares, muchas veces forjadas en las guerras de independencia. Eran líderes reconocidos en sus regiones y tenían un as bajo la manga importantísimo, el fuero militar. ¿Qué es eso exactamente? Un privilegio que venía de la colonia, que significaba que los militares, y ellos lo eran o se hacían pasar por tales, solo podían ser juzgados por tribunales militares, no por los civiles ordinarios. En la práctica, esto les daba un control enorme sobre la justicia en sus zonas de influencia, muchas veces a través de los nuevos ayuntamientos que se habían creado con la Constitución de Cádiz y que ellos controlaban. Podían proteger a sus amigos y perseguir a sus enemigos con impunidad. Una justicia paralela casi. Con los pueblos, las localidades, los notables que los apoyaban. Cuando un caudillo hacía un pronunciamiento,
que era la forma típica de hacer un golpe de Estado o una rebelión, necesitaba que los ayuntamientos, las corporaciones locales, los notables de la región, firmaran actas de apoyo. Eso le daba una fachada de legalidad, de que representaba la voluntad popular local. Demuestra que seguía funcionando esa lógica de pactos, no era solo imponerse por la fuerza. Entendido. Entonces, tienes estos nuevos países en el papel con constituciones liberales, pero con identidades locales muy fuertes, caudillos controlando regiones. ¿Cómo empiezan a crear un sentimiento de nosotros, una identidad nacional que vaya más allá de tu pueblo o tu provincia? ¿Cómo se inventa la nación? Es desde arriba, desde las élites, pero que tiene que calar abajo. ¿Cómo? A través de símbolos que antes no existían o no tenían ese significado nacional. Banderas. Ahí tienes a Manuel Belgrano en Argentina creando la bandera celeste y blanca con los colores de la Revolución, casi por iniciativa propia. Los himnos. Himnos nacionales, claro, aunque a veces tardan años en hacerse oficiales y en que la gente se los aprenda. Escudos nacionales, con debates tremendos sobre qué poner. Un caballo salvaje indómito como en Venezuela, el sol de los incas como en Ecuador, recuperando un pasado indígena idealizado. Símbolos potentes. Muy potentes. Se inventan fiestas cívicas para celebrar la independencia, la batalla clave, la promulgación de la Constitución, reemplazando las viejas ceremonias de lealtad al rey, los cumpleaños reales, esas cosas. Se crea un panteón de héroes nacionales. Bolívar se convierte en una figura mítica, el Libertador en casi todo el continente, San Martín en el sur, Hidalgo y Morelos en México. Cada país elige a sus padres fundadores. Y la historia se reescribe. Fundamental. Se reescribe la historia, eligiendo qué contar y qué no, para crear un relato que unifique, que dé un sentido de destino común, que explique por qué somos una nación separada de España y de los vecinos. La educación pública, cuando logra establecerse, se ve como la herramienta clave para meterle esa nueva identidad nacional a las nuevas generaciones. Hablando de casos particulares, México siempre parece tener sus propias complejidades, ¿no? Con esa tensión fuerte entre los que querían un país liberal moderno, tipo Estados Unidos, y la fuerza de las viejas estructuras heredadas, las corporaciones. Sí, México es un caso fascinante y muy complejo. La primera República Federal, la de 1824, de hecho intentó funcionar apoyándose mucho en esas estructuras que venían de la colonia, los ayuntamientos, las diputaciones provinciales, pero también los gremios, las cofradías, las comunidades indígenas con sus tierras, la iglesia con su poder e influencia enormes. O sea, un liberalismo encima de una base corporativa. Exacto. Una mezcla curiosa. Hay un documento increíble de mediados de siglo citado en las fuentes, llamado Defensa del Derecho Territorial Patrio. ¿De qué trata? Son comunidades indígenas de la Sierra de Puebla que usan el lenguaje liberal de la época, derechos naturales, soberanía popular, pacto social, para defender sus tierras comunales basándose en que ellos estaban ahí desde antes de la conquista, y citando a defensores de los indios como Bartolomé de las Casas. Es una apropiación increíble del discurso dominante para defender intereses propios. Qué interesante. Usar las armas del enemigo ideológico. Justo. Pero claro, el liberalismo más radical, el de la Reforma de mediados de siglo, con Juárez y compañía, va a chocar de frente con esa visión corporativa. Van a querer quitarle las tierras a las comunidades y a la iglesia, la famosa desamortización, para crear ciudadanos individuales, propietarios privados, iguales ante la ley. Eso va a generar guerras civiles terribles. La Guerra de Reforma, la intervención francesa. Exacto. Y encima, México tuvo la malísima suerte de enfrentar un montón de amenazas externas que no le dieron respiro y que complicaron todo. Intentos de reconquista española al principio, la Guerra de Independencia de Texas, luego la guerra contra Estados Unidos en 1846-48. Esa fue un trauma terrible. Un trauma nacional. Perdió la mitad de su territorio. Y luego la invasión francesa y el imperio de Maximiliano. O sea, el siglo XIX mexicano fue una lucha constante por sobrevivir como nación. Tremendo. Y rápido para contrastar, Brasil,
que tomó un camino distinto al mantener la monarquía por mucho tiempo. Eso le dio más estabilidad. Es la excepción que confirma la regla, en cierto modo. Mantuvo un emperador, primero Pedro I y luego Pedro II, hasta 1889. Eso le dio una estabilidad diferente en la cúpula política. Evitó quizás la fragmentación territorial tan brutal que se vio en la América española. Aunque internamente tenía problemas gigantescos, sobre todo la esclavitud, que era la base de su economía y que no abolieron hasta 1888. Vergonzosamente tarde. Fue el último país de América en hacerlo. ¡Qué fuerte! Quizás por esa estructura monárquica, la construcción de una identidad nacional brasileña fue un proceso un poco más lento, más dirigido desde la corte en Río de Janeiro. Instituciones como el Instituto Histórico y Geográfico Brasileño, fundado con apoyo del emperador, tuvieron un rol clave en crear una narrativa oficial para el país, buscando raíces, definiendo qué era ser brasileño. Ya mucho después, en el siglo XX, líderes como Getúlio Vargas impulsarían un nacionalismo más popular, basado en la idea del mestizaje, la mezcla racial y en rescatar ciertos aspectos del pasado imperial, aunque fuera desde un régimen bastante autoritario. Y para todos estos países nuevos, españoles o portugueses de origen, que te reconocieran otros países, las potencias, no fue un trámite fácil, ¿verdad? Para nada. Fue una batalla diplomática larguísima y muy complicada. Gran Bretaña y Estados Unidos veían el negocio, claro. Les interesaba comerciar directamente sin pasar por España. El billete manda. Siempre. Pero no querían broncas con España ni con las potencias europeas conservadoras de la Santa Alianza, Rusia, Prusia, Austria, que veían con horror estas nuevas repúblicas rebeldes. Así que tardaron años en reconocerlos formalmente. Francia al principio era hostil. Y el Papa. El Vaticano estaba súper presionado por España, que era una potencia católica, y no quería nombrar obispos en los nuevos países, lo cual era un problemón en sociedades tan católicas. Dejaba a la Iglesia acéfala. ¡Wow! No había pensado en eso. Conseguir tratados comerciales y sobre todo préstamos de bancos extranjeros, principalmente británicos, fue vital para sobrevivir económicamente en los primeros años. Pero eso también generó otro problema que arrastramos hasta hoy. La deuda externa. Exactamente. La deuda externa, que además sirvió muchas veces de pretexto perfecto para que las potencias europeas o Estados Unidos intervinieran militar o políticamente cuando les convenía, diciendo «vengo a cobrar». Un ciclo vicioso. Totalmente. Y fíjate, un tema que sale una y otra vez en las fuentes y que ya hemos tocado, es la distancia enorme, a veces un abismo, entre lo que decían las constituciones y lo que pasaba en la realidad política del día a día. Tenías constituciones súper modernas para la época, liberales, republicanas, que hablaban de separación de poderes, derechos para todos, elecciones muy bonitas en el papel, algunas muy avanzadas. Pero en la práctica, la política se seguía haciendo en muchos lugares como en la colonia, a base de pactos entre grupos de poder, negociaciones entre caudillos, lealtades personales, favores, compadrazgos. Una cultura política muy diferente a la idea abstracta de la ley igual para todos y el ciudadano individual. el control de las elecciones sería un ejemplo perfecto de eso, ¿no? El fraude, la compra de votos. Totalmente. El famoso caciquismo, el control de los votos y de la política local por los potentados, los caciques, los caudillos regionales, las facciones políticas que usaban la fuerza o el dinero para ganar. Eso era lo normal en muchísimos lados. Y ojo, que las fuentes aclaran bien que no era algo exclusivo de acá, de Iberoamérica, ¿eh? Pasaba también en países del sur de Europa como España o Italia en esa misma época. El clientelismo político era común. No éramos tan diferentes en eso. No tanto. La ciudadanía real, la posibilidad efectiva de participar en política y que tu voto contara de verdad, era para muy pocos. Aunque las leyes a veces dijeran que el voto era amplio para los hombres, las mujeres ni hablar, claro, como pasó temprano en algunas provincias argentinas o en la Nueva Granada. Una cosa es la ley escrita, otra la práctica cotidiana. Entonces, para ir cerrando, ya recapitulando todo este recorrido, podríamos decir que, aunque estas nuevas naciones se vistieron con trajes nuevos, liberales, republicanos, por debajo seguía latiendo fuerte el corazón de la vieja política colonial, esa de pactos, de cuerpos intermedios, de regiones con poder propio.
Yo creo que sí, en buena medida sí. Esa herencia corporativa y pactista, esa cultura política, sobrevivió y se adaptó a los nuevos marcos. No desapareció de la noche a la mañana. En México, como decíamos, la República Federal funcionó mucho tiempo sobre esa base corporativa. Incluso después de que los liberales radicales de la Reforma intentaran barrer con todo eso, para gobernar tenías que seguir negociando con los poderes locales, con los pueblos, con los caciques regionales. Era inevitable. No podías gobernar solo desde la capital con decretos. Imposible. Algunas fuentes hablan incluso de una ruralización de la política en el siglo XIX. O sea que el poder real, el que movilizaba gente armada y tomaba decisiones efectivas, se trasladó más al campo, a las regiones controladas por caudillos, que a las capitales. Justo al revés que en la colonia, donde el virrey y la audiencia mandaban desde la ciudad principal. Interesante ese cambio. Sí, porque los ayuntamientos en los pueblos, que se multiplicaron muchísimo con la Constitución de Cádiz y las primeras repúblicas, se volvieron piezas clave de este nuevo ajedrez político local y regional. Ahí se cocinaba mucho del poder real. Qué viaje hemos hecho, ¿eh? Queda clarísimo que esto de nacer como nación en Iberoamérica fue un proceso enredadísimo, a veces súper violento, lleno de contradicciones brutales. Por un lado, arrastrando muchas cosas de la colonia, las divisiones administrativas que se vuelven fronteras casi sin querer, las jerarquías sociales que costó mucho desmontar, esa cultura política de pactar entre gobernantes y pueblos. Continuidades muy fuertes. Pero al mismo tiempo, una ruptura total en las ideas con el liberalismo, el republicanismo, la soberanía popular, aunque fuera en teoría muchas veces. Vimos cómo los pueblos, las ciudades, las regiones, fueron protagonistas, no simples comparsas. Vimos esa tensión constante entre las leyes ideales, las constituciones perfectas y las costumbres políticas de siempre, el poder real. Y sobre todo creo que entendimos que la identidad nacional no estaba ahí esperando a ser descubierta, sino que se tuvo que construir, que inventar casi a propósito, con símbolos, historias, educación, durante todo el siglo XIX y parte del XX. Presidente o emperador local, fue redefinir por completo qué era la comunidad política, de dónde salía la autoridad legítima, quién pertenecía y quién no a esa nueva nación. Y esa redefinición, como lo muestran muy bien las fuentes que revisamos, dejó un montón de heridas abiertas y preguntas sin respuesta clara, ¿no? Sobre si el poder de verdad venía del pueblo o de las élites que hablaban en su nombre, sobre cómo incluir o por qué excluir sistemáticamente a las mayorías indígenas y afrodescendientes, sobre la bronca eterna entre el gobierno central que querían fuerte y los poderes locales que no se dejaban someter. Preguntas que siguen resonando hoy. Preguntas que, la verdad, de muchas formas siguen sobre la mesa hoy en día en nuestros países. Los debates sobre federalismo versus centralismo, sobre los derechos de los pueblos indígenas, sobre la desigualdad, sobre la fragilidad de las instituciones. Mucho viene de ahí. Y eso nos deja pensando, quizá como reflexión final, si estas naciones se forjaron así, con tanta intensidad, con tantas idas y vueltas, con tantas contradicciones, inventándose a sí mismas en el siglo XIX. ¿Qué significa eso para su identidad hoy, en pleno siglo XXI? ¿Son ya proyectos terminados, identidades fijas, consolidadas? ¿O en el fondo siguen siendo realidades que se están construyendo, debatiendo y cambiando todos los días frente a nuevos retos globales y locales? Ahí se las dejamos picando. Una buena pregunta para seguir masticando. Gracias por acompañarnos en esta exploración a fondo de las raíces, a veces turbulentas, de Iberoamérica.